Buenas chicos, bienvenidos un día más a otro vídeo. Y hoy vamos a hablar de cómo el COVID ha afectado a nuestro trading. Bueno, primero vamos a hablar un poquito acerca de la progresión del virus y cómo se desarrolló, y luego hablaremos ya directamente acerca de nuestro trading. Y es que todo comenzó a finales de 2019, en la ciudad de Wuhan, en China. Aquí se encontró un nuevo virus, el cual llegó a ser lo que hoy conocemos como el COVID-19. Este parecía transmitirse desde los murciélagos y que podía haberse originado en un laboratorio de Wuhan. Entonces se empezó a transmitir por todo el mundo. El país que primero fue afectado fue al final los países europeos, ya que son los que más tráfico tenían al nivel turístico con China. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que todos los países eventualmente fuesen afectados, Europa era los que primero siempre veían los síntomas. ¿Esto qué es lo que hizo? Que a pesar de que, como hemos dicho, llegase a Estados Unidos, todo le afectase a Europa y por lo tanto la moneda fuese directamente afectada. Cuando el virus empezó a verse lo radical y lo fuerte que era y los países empezaron a entrar en cuarentena, todos los inversores pasaron a modo fuera riesgo y empezaron a invertir en bienes refugio. Tanto puede ser como el oro, como el petróleo, como puede ser eventualmente monedas refugio como es el yen japonés y el dólar. Aquí fue donde vimos esos rallies tan fuertes en el dólar y en el yen japonés, ya que todo el mundo estaba invirtiendo su dinero ahí. Entonces, la pandemia empezó a afectar más a países como puede ser Estados Unidos y países latinoamericanos, donde entonces empezamos a ver que esa volatilidad se estaba transfiriendo hacia esas monedas. A partir de aquí vimos que la cuarentena empezó a afectar en la demanda, ¿no? Entonces la gente no podía salir a la calle, un montón de empresas como pueden ser turísticas, del nivel de hostelería, como pueden ser transatlánticos, la industria aerolínea y demás, pues dejó de funcionar. Por lo tanto, no había demanda por el petróleo, que era el combustible de esos transportes. ¿Esto qué quiso decir? Que al final cero demanda y además hubo una sobreoferta por el tema de los contratos de mayo, pues entonces vimos el crash del petróleo, donde llegó a cotizar a números negativos en Estados Unidos. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasó? Vimos como los bancos centrales y los gobiernos empezaron a inundar los países con la política fiscal y monetaria. ¿Qué es lo que vimos? Países como Estados Unidos, donde la Fed imprimió alrededor del 22% de todos los dólares en existencia. Además, hubo unas ayudas monetarias de alrededor de 2,3 trillones en ayudas a familias y rescates de empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo ya estábamos en cuarentena, sino que además estaba habiendo una gran fuerza política y tanto monetaria y fiscal que estaba haciendo que la economía fuese estimulase. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500, donde vemos esa recesión en forma de V, donde el precio cayó muy fuertemente y pues recuperó completamente. Porque no solo estaban teniendo la ayuda monetaria y fiscal, sino que además empresas como pueden ser Zoom, Amazon, Facebook o Apple estaban viendo cómo sus profits, sus beneficios se estaban revalorizando, ya que todo el mundo se quedaba en casa y lo compraba todo por internet, haciendo que al final veamos esa recuperación en forma de V. La Fed también bajó los tipos de intereses a niveles cero y empezó a ver lo que se llama un cambio de la evaluación del dólar, ya que al principio, como veíamos, estaba viendo unos rallies muy fuertes, pero desde que la fiscalidad empezó a ver un dólar más débil, pues todo el mundo sacó su dinero y lo invirtió en otros sitios. ¿Por qué? Porque la Fed anunciaba, como habían tenido como objetivo durante los últimos años, una inflación del 2%. Sin embargo, esta inflación no la habían conseguido y por lo tanto tenían una inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que al final tú tienes de media durante 10 años una inflación del 2% y si no la consigues y te quedas con, por ejemplo, el 1%, pues tienes 5% de más que todavía no se ha hecho. Da igual que lo saques todo en el último año porque al final la media te va a quedar en 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fed se pudo permitir bajar los tipos de intereses a cero e imprimir muchísimos millones y trillones de dólares, ya que al final, pues básicamente no importaba que el dinero se devaluase mientras que se manteniese dentro de esos criterios del 2% anual. Por lo tanto, hubo un cambio de mentalidad, donde todo el mundo sacó su dinero del dólar y lo empezó a poner en otras divisas. En este caso, ¿qué divisas?
pues las divisas donde estaban los países más desarrollados y sin ser directamente afectados a tales niveles como los países europeos y estadounidenses o incluso asiáticos. ¿A dónde lo vimos? Pues lo vimos que el dinero la gente empezó a invertir en dólares, tanto neozelandeses como australianos, como también puede ser el CAD. Economías que sí que han sido afectadas, pero a niveles mucho más bajos que por ejemplo pueden ser las de Estados Unidos o la europea. Además, teniendo esto en cuenta, pensamos en lo siguiente: si vemos una inflación tan fuerte en el dólar, ¿esto qué quiere decir? Que el dólar, en su gran medida, el 43% de su valor está comparado con el euro. Por lo tanto, si tenemos una inflación tan fuerte con el dólar, vamos a ver el euro beneficiado. Y eso es lo que vimos, ya que el euro, después de tener esas caídas tan drásticas, retomó con unas subidas impresionantes. Y es que la volatilidad se vio afectada de forma muy fuerte. En estas fechas están indicadas como puede ser marzo, mayo, enero, febrero, veamos unas volatilidades muy superiores a las normales e históricas a nivel del Forex. ¿Por qué? Porque ya no solo es que el virus hacía que cada día una moneda puede verse beneficiada sobre la otra, dependiendo de la situación económica, sino que además estábamos viendo cómo esos cambios monetarios y fiscales estaban pues básicamente perjudicando una moneda o perjudicándola a otra. También el miedo de muchísimos inversores hacía que sacasen todo su dinero y lo invirtiesen directamente en otro sin pensar, ya que había que actuar rápido. ¿Qué es lo que vimos? Que si la media del 2019 de la volatilidad del euro era el 10%, en marzo solo habíamos conseguido un 8,4% de volatilidad, es decir, muy superior. Por lo tanto, así es como se veía directamente afectado el Forex a nivel de volatilidad. Como vemos, la cotización de las divisas ha sido muy fuertemente afectada, pues dependiendo de cómo vieses el momento de la situación, pues una divisa se veía perjudicada o beneficiada. Por lo tanto, pues teníamos estos movimientos tan drásticos. A nivel de nuestro trading personal ha sido un año bastante complicado, ya que hemos tenido pues unos movimientos muy fuertes y que no siempre han sido lógicos, como podemos ver en el euro dólar, donde simplemente la moneda subió y cayó alrededor del 6%. Es decir, no tiene mucho sentido esos movimientos y no son operables. Por lo tanto, nosotros nos hemos visto forzados a tener que tener una mentalidad mucho más protectora a la hora de invertir, ya que nosotros, al ser más day swing traders, pues estos movimientos podían hacer que perdieses una operación en cuestión de minutos. Por lo tanto, tenías que tener mucho cuidado y estar pendiente todo el rato al precio. Nosotros hicimos un vídeo acerca de todo este tipo de noticias: la inflación, la Fed, los bancos centrales y dónde veíamos el dólar yendo. Que esperábamos un pullback alcista en el dólar, pero que en líneas generales, por el tema de las noticias macroeconómicas, esperamos que el dólar acabase cayendo como lo está haciendo ahora. Nuestras predicciones fueron pues bastante exactas y seguimos pues ahora mismo con nuestras predicciones en pie. Entonces, en el canal de Discord lo estuvimos compartiendo y hablando largo y tendido acerca de ello. A partir de aquí, ¿qué es lo que esperamos? Entonces, cerrando un poco lo que llevamos ya hasta ahora, hemos visto unos movimientos muy radicales, hemos visto unos movimientos muy fuertes con una alta volatilidad, aunque han tenido su explicación en todo momento. A partir de aquí, ¿qué es lo que esperamos? A partir de aquí esperamos esa volatilidad de marzo o así, la descartamos. Nosotros no tenemos esa volatilidad en pie, ya que a pesar de que sí que hay unos movimientos muy fuertes todavía en el mercado, no son movimientos tan alocados como pueden ser en marzo y no nos esperamos eso exactamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos esperamos? Nos esperamos que el dólar probablemente siga en su caída, siga devaluándose y que el euro siga pues fortaleciéndose hasta nuevas zonas que hemos compartido en el Discord, ¿no? Y nuestro análisis. Sin embargo, lo esperamos que estos movimientos que se den a partir de ahora sean más controlados, que sean no simplemente caídas o subidas, sino movimientos con pullbacks y con retrocesos con más lógica. Por lo tanto, a nivel del Forex, nosotros lo que nos esperamos sigue siendo bastante más volatilidad comparada con la media, pero no esos movimientos fuera de control, que el precio siga respetando esos movimientos, siga creando esos patrones, pero ahora pues más diariamente comparado con lo anterior, que simplemente era movimientos pues muy de vez en cuando. Entonces el Forex nosotros hemos conseguido pues sacar unas rentabilidades este año, pero sí inferiores, pues básicamente por lo que hemos estado comentando, porque cuando no hay, no puedes buscar donde no hay. Y nosotros nos esperamos de fechas siguientes pues que la cosa retome
y es que ya conforme va el desarrollo de una vacuna, pues al final la gente pues se irán reabriendo las economías, habrá muchas transacciones a nivel internacional que al final es lo que se beneficia al Forex, ¿no? El cambio de una divisa u otra. Esperemos que las economías se reabran, que empiece a haber más cambios, más interacciones y que por lo tanto el Forex pues empiece otra vez a retomar un poco más los movimientos controlados que nosotros estamos esperando. Así que nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.